Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Soy María de Vidales y hoy he seleccionado un tema que me parece muy importante. Me refiero a la comunicación y en concreto lo llamado la responsabilidad en la recepción del mensaje. La comunicación es un tema amplísimo, por lo que con toda seguridad lo abordaré en diferentes vídeos. Lo que he seleccionado hoy es una parte que me parece muy importante si pensamos en el populismo que nos está invadiendo desde todas partes por los medios de comunicación. Y me refiero, pues como yo os digo, a la responsabilidad que tenemos como receptores cuando recibimos un mensaje. Básicamente, cuando hay comunicación, tenemos siempre un emisor, que es el que manda el mensaje, lo manda en un determinado medio y llega a un receptor. Este es un proceso absolutamente cotidiano y lo tenemos pues cuando hablamos con alguien por la mañana, en el ascensor con el buenos días, incluso cuando recibimos una octavilla por la calle o cuando vemos un cartel publicitario. La comunicación la tenemos permanentemente. ¿Y por qué digo que la comunicación es importante? Bueno, muchos dicen que vivimos en la era de la comunicación. Tenemos tropecientos canales de televisión, cada uno con su propia ideología y muchos adaptan la información a su ideología, ¿no? El propio YouTube tiene muchísimas posibilidades de información. ¿Y qué me decís de Doctor Google o de Wikipedia? Bueno, pues todo el mundo, dolor de cabeza, dolencia, Wikipedia, a ver qué es lo que tengo. Actualmente la comunicación la tenemos en todas partes. Y los ciudadanos de a pie recibimos unas cantidades tan inmensas de comunicación que prácticamente es imposible procesarlo todo. Y seguramente que os pasa que cuando oís una cosa, enseguida desarrolláis una opinión y si después otra persona os dice otra cosa y dices, anda, yo lo había entendido así, y de repente cambia vuestra opinión, y al final ese proceso se desarrolla hasta el infinito, ¿no? Entonces, para poder abordar el tema, os voy a poner un ejemplo de una cosa que me pasó hace poco, ¿no? Bueno, pues cerca de donde yo vivo, paso por un sitio donde había unos cuantos árboles, pues eran unos castaños bastante antiguos, la verdad es que unos árboles muy bonitos, muy grandes, y bueno, pues era como una especie, yo no lo voy a llamar parque porque era un recinto bastante pequeño, pero bueno, había tenido 8 o 10 castaños, había un banco, y bueno, de repente un buen día, pues había una persona, un ciudadano que puso una pancarta bastante grande y dice, no permitáis que se edifique aquí y salvad a los castaños centenarios, ¿no? Bueno, yo cuando vi eso, os digo la verdad, a mí pues yo al leer ese mensaje pues mentalmente se me activaron imágenes de dañar el medio ambiente, de especular con el terreno, bueno, en fin, creo que cosas que se corresponden a lo que la mayoría habrían pensado, ¿no? Bueno, pues ¿sabéis lo que querían edificar? Una guardería. Y precisamente es en un barrio donde apenas hay guarderías. Y es que además se trataba de una guardería estatal, ¿no? El mensaje en sí no contenía absolutamente ninguna mentira, pero faltaba información fundamental, ¿no? Al final han construido la guardería, no han arrancado todos los árboles, sino solamente dos, y han incorporado ese pequeño edificio muy bien en el terreno que había. Lo han construido en gran parte de madera, es un edificio pues a 2 alturas, es bajito, ¿no? Han puesto un parque para los niños. Entonces la pregunta ahora, el análisis es, ¿cómo habría reaccionado yo si a mí desde el principio me dicen, vamos a construir una guardería, ponte en contra, manifiéstate en contra? Bueno, pues yo posiblemente habría dicho, pero hombre, por Dios, tenemos aquí un tema social y no estamos hablando de tirar un bosque, sino que va a ser un pequeño cambio lo que van a hacer, ¿no? Entonces, mi opinión habría sido completamente diferente, mi actitud había sido completamente diferente, ¿no? No tuvo mayor trascendencia porque, bueno, este es un ejemplo pequeño, pero creo que es un ejemplo bastante gráfico de cómo reaccionamos las personas frente a las informaciones que recibimos cotidianamente, ¿no? Entonces, analicemos todo esto de una forma más científica o más técnica desde el punto de vista de la comunicación. ¿Qué tenemos? Pues tenemos un emisor, nada, pues él no ve ningún beneficio en la guardería, él a nivel personal, es muy posible incluso que viva al lado de ese pequeño parque y que bueno, se haya agobiado pensando, madre de Dios, cuando estos niños salgan al patio van a hacer un ruido, que no me van a dejar dormir, y bueno. Entonces ya tenía un mensaje que comunicar, ¿no? También tenemos un canal y unos códigos de comunicación. Y lo importante aquí es que ese canal y esos códigos deben de ser comunes a todos los receptores, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? Bueno, pues él pone una pancarta, ¿no? La pancarta
ya significa para nosotros algo, ¿no? Bueno, pues tenemos una persona que utiliza una medida de protesta, ¿no? Una medida de protesta además de las clásicas, ¿no? Como se nos habla también de unos castaños en peligro, y es que eran árboles de verdad muy grandes y muy bonitos, y nos hizo creer que los iban a arrancar a todos, ¿no? Y es que además nos escribió que no es necesario edificar, ¿no? No me acuerdo muy bien las partes que ponía, ¿no? Pero es que tú leías solamente peligro, riesgo, en una frase, ¿eh? En una frase. Entonces, el mensaje, el significado que le estás asignando al mensaje está tremendamente condicionado por el contexto y por todos los elementos que has incorporado tú en el mensaje. Lo que tenemos entonces es un mensaje que no contenía mentiras, pero lo recibimos de forma engañosa. Y de eso es de lo que se trata. Esa persona resaltó unos detalles del mensaje y ocultó otros de forma que nosotros percibiéramos su misma visión de la realidad. Entonces, si decimos que los códigos son culturales y los códigos son comunes a un grupo, ¿creéis que una persona de otra cultura o que viva en otro sitio habría reaccionado de la misma forma? Bueno, pues por ejemplo, alguien que hubiera sido ajeno al interés por el medio ambiente o que no conociera, no tuviera ninguna noticia de cierta especulación fraudulenta del suelo, pues posiblemente había centrado su atención en otro tipo de cosas, ¿no? A ver, hay un libro muy bueno que me gustaría recomendarlo. Es un libro de Manuel Castells, se llama Comunicación y Poder. Es un libro bastante gordo, de más de 600 páginas, que en un principio tenía pensado leer algunos pasajes, pero los temas están muy desarrollados y la razón por la que os recomiendo no es para que sea vuestro libro de cabecera, porque es muy difícil leerlo como si fuera una novela. Sin embargo, es un libro muy bueno. Cuando tienes aspectos de comunicación que te gustaría consultar, pues coges, le echas un vistazo y te lees algunos capítulos y te da una visión más amplia de algunas cosas. Es un libro escrito desde la óptica americana. Los americanos son posiblemente los número uno en tema de comunicación y de utilizar los medios de comunicación, pero todos estos temas de comunicación a nivel macro, hay que ser sinceros, son también aplicables a una comunicación a nivel micro de lo que es a nivel de las personas, ¿no? El título Comunicación y Poder ya nos da idea de que la comunicación es poder y de hecho, bueno, pues todos conocéis esta frase que dice que la comunicación es el cuarto poder. Me quedo con el título del epígrafe número 4, que es en el que he utilizado, que dice, que además pega muy bien también al hilo de lo que os he contado antes de la guardería, que habla de la construcción de poder a través de la construcción de imágenes, ¿no? Lo podemos llamar, a nuestro caso de la vida cotidiana, podemos llamar la habilidad de hablar y de contar algo para convencer, ¿no? Castell nos dice que el poder se crea en los medios de comunicación, ¿no? De hecho, ese poder se crea a través de estos vínculos y de estos contextos que se crean, ¿no? Los medios de comunicación te lo crean al nivel macro, que luego tú lo aplicas a un nivel personal, ¿no? Entre las personas. En definitiva, lo que tienen los medios de comunicación es herramientas o habilidades para gestionar las opiniones y los deseos de otra persona, ¿no? Es, en mi opinión, como si se abonase una tierra para que crezcan mejor determinadas plantas, ¿no? Y hay algo muy importante que tampoco podemos ignorar, ¿no? Y este es un tema muy importante que me gustaría también que se tuviera en cuenta, ¿no? Y un poco contradice lo que estoy viniendo a decir ahora, ¿no? Pero no contradice, sino que lo debe de complementar, ¿no? Es muy difícil hablar de algo despojándote absolutamente de toda ideología. Tú cuando estás diciendo algo siempre te apoyas en algún punto, ¿no? También tuve un ejemplo que también me gustaría contároslo porque esto además es una cosa que pasa con mucha frecuencia, ¿no? Y es que una amiga se había encontrado con un compañero de trabajo común, que conocíamos las dos y me había encontrado con ella. En ese momento yo no caía con el nombre y le digo, ¿quién es? ¿Uno moreno bajito? Y me dice, ya que va, es bastante alto, ¿no? Claro, yo mido 1,74 y ella mide 1,59, ¿no? Pues una persona que a mí me llegue por aquí, para mí ya tira más bien abajito, para ella es muy alto, ¿no? Entonces al final estábamos hablando de la misma persona y sin estar hablando ni bien ni mal de la persona,
lo que tuvimos las dos es una imagen diferente. O sea, ella dio el mensaje y yo lo recibí de una manera diferente, pero porque tenemos diferentes puntos de vista. Y en este momento no se intentaba ver ni manipulación ni nada, sino cada uno emitió el mensaje como lo ve. Entonces, por eso digo que es la responsabilidad del receptor. El receptor no solamente debe de ser pasivo, sino que tienes que ir un paso más allá, ¿no? Tienes que intentar buscar cómo es la situación real, cómo lo está emitiendo la persona que lo hace y qué mensaje estoy recibiendo. Y eso es lo que necesitas hacer cuando recibes un determinado mensaje, ¿no? Y lo que no me gustaría es estaros condicionando demasiado, pues que ahora cada cosa que te digas no te la creas y a lo mejor que te asustes o que crees alarmas que digas es que solamente me están mintiendo. Lo que yo quiero decir es que valoréis los riesgos, analicéis la noticia y que intentéis evitar que determinadas opiniones os conduzcan a un determinado callejón sin salida, ¿no? Me gustaría invitaros a la recepción. Me gustaría que todos nos parásemos a pensar si determinadas opiniones que nos formamos sobre temas que solo conocemos de refilón o por opiniones de terceras personas, de esto que te cuentan, lo que cuentan, que han dicho, que han oído, contrastarlo, pensar, porque muchas veces no pensamos, ¿no? Muchas veces simplemente lo veo y según, sin que pase por el cerebro, lo formamos nuestra opinión y lo repetimos, ¿no? Se trata de que hagamos una reflexión crítica y pensemos si realmente es lo que nosotros pensamos, si realmente es una cosa conforme a nuestros valores éticos y a nuestras ideas. Pensad también que en la mayoría de los casos hay daños colaterales, ¿no? Cuando os creáis una opinión, cuando vosotros propagáis una opinión, o sea, hablamos de la gota, una gota colma un vaso y un vaso lleno está formado por muchas gotas. O sea, nosotros no somos elementos aislados, sino que, pues que si nosotros apoyamos determinados procesos sociales, pues puede ser que lleguemos a legitimar algo que no debe de ser legitimable, ¿no? Pensad que si vosotros estáis legitimando la intolerancia es un proceso social. Y la intolerancia al final no se limita a eso que vosotros estáis usando, sino que la intolerancia se extiende. Y la intolerancia en algún momento os toca. Y a todos nos gusta que en cierto modo, bueno, pues cuando tienes un problema, cuando estás metido en algún tema, bueno, pues que digan, oye, a ver, es que no lo ha querido decir así, a ver, es que no, ¿sabes? Que nosotros estamos metidos en ese juego, ¿no? O sea, ese es un tema que nosotros tengamos la conciencia de que estamos todos en el mismo barco, ¿no? Y entonces, ¿qué se puede hacer, no? Bueno, pues contrastar fuentes que son importantes. Cuando ves algo y a lo mejor no sabes qué hacer, bueno, pues a lo mejor lee un poco, ¿no? Intenta ampliar tus vistas, ¿no? Pero también hay una cosa, posiblemente cuando rechazamos ideas diferentes a las nuestras, lo estamos haciendo simplemente por un cierto miedo a lo desconocido, ¿no? Porque tenemos pereza a los cambios, porque cuando cambiamos de idea pues se generan contradicciones en nuestra cabeza, porque de repente no entendemos las cosas y bueno, muchas veces nos pasa esto de que cuando alguien nos dice que a mí este va a venir a darme lecciones, ¿no? De momento lo voy a dejar aquí y me gustaría, para terminar, decir una frase de Albert Einstein, que dice que los enemigos más encarnizados de nuestras ideas son aquellos que no las entienden, ¿no? Espero que os haya interesado el tema y si ha sido así, por favor, decid que os ha gustado el vídeo y recomendad mi página. Me motiva muchísimo para seguir haciendo estos programas y me gustaría también leer vuestros comentarios. Yo creo que el vídeo y el tema que hemos tenido hoy puede generar en muchos momentos, incluso dentro de mucho tiempo, puede generar algunas preguntas y me gustaría que lo comentáramos. Me gustaría abrir el debate esto. Y bueno, me gustaría que nos viéramos en el próximo vídeo, ¿eh? Hasta luego.